Hola niños, buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hace mucho no nos veíamos, espero sea de su agrado volverme a ver. La próxima clase va a ser por Zoom. Les voy a pedir el favor de que estemos activos para la clase de hoy. Esta clase es muy interesante, es importante, ya que nos vamos a hacer una pregunta y es, ¿cuál es la unidad de origen de los seres vivos? ¿Cuál creen ustedes que es la unidad de origen de los seres vivos? Vamos a pensar un momentico. Y vamos a contestarnos nosotros, si está al lado del papito le contestamos al papito y más adelante vamos a ver si están en lo correcto. Listo, chicos. Entonces les voy a hacer otra de las preguntitas que tengo acá en las diapositivas y dice lo siguiente. ¿Han notado ustedes en los últimos meses que han crecido, que su cuerpo se ha estirado, que están más altos, que la ropa ya no les queda? ¿Han notado eso? ¿Y a qué creen ustedes que se debe esto? Entonces yo les voy a dar aquí la respuesta. Y dice, esto se debe a que una célula de tu cuerpo produjo nuevas células e hizo que crecieras. Una célula se reprodujo por allá, hizo que crecieran nuevas células más y esto es lo que hace que nosotros crezcamos. A este proceso se le conoce como división celular. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la división celular. Para dar respuesta a nuestra primera pregunta, es la célula, ¿listo? Esto es lo que hace, dice que ¿cuál es la unidad de origen de los seres vivos? Es la célula. Entonces, acá dice, ¿qué es la división celular? Entonces nos estábamos preguntando, les estaba contando que nuestro cuerpo crece debido a que hay unas células que se dividen y empiezan a crecer y salen más y más y más. Entonces vamos a ver qué es la división celular. Dice que es el proceso mediante el cual las células generan nuevas células. Esto ocurre tanto en los seres multicelulares como en los unicelulares. Recuerden que ya habíamos visto que eran los seres multicelulares y los seres unicelulares. Los multicelulares, los que están formados por muchas células, y los unicelulares, los que están formados simplemente por una sola célula. Dice, ¿cómo es la división celular en organismos unicelulares? Recuerden que esos organismos están constituidos por una sola célula. ¿Qué pasa aquí? En este caso, la división celular produce nuevos individuos también unicelulares. Entonces, esta célula produce otras células, pero estas células son unicelulares también, o sea, no está formada sino solo por una sola célula, que pueden conservar las características de la célula original. Entonces, las características, ¿a qué se refieren? Al material genético. Yo creo que una de las explicaciones más claras de este caso sería, por ejemplo, la enfermedad que nos tiene ahorita en cuarentena, y es el coronavirus. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Pues se propaga las células. ¿Qué es lo que hacen? Generar otras nuevas células. Esta es una célula unicelular, ¿no? Es una bacteria que era como que fue lo que vimos en las clases. Entonces esta célula unicelular genera otra célula unicelular con el mismo material genético, con las mismas características. Entonces por eso este virus no se acaba, sino que genera otra vez la misma célula del mismo virus y así sucesivamente, y por eso es que estamos tan llenos de bacterias. Por eso es importante el lavado de manos constante. Entonces ahora tenemos la fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? Dice que en los seres vivos procariotas, como las bacterias, la división celular se conoce con el nombre de fisión binaria y se originan nuevos descendientes, lo que asegura su continuidad en el planeta. Entonces, como podemos ver en los seres vivos procariotas, ahí les puse un ejemplo en una imagen. Está en inglés para que por favor vayamos practicando el inglés que hemos aprendido en el colegio, ¿listo? Entonces la vamos a buscar, si no entendemos las palabritas las buscamos y esa imagen se la voy a dejar para que ustedes la traduzcan y la hagan ustedes en casita, ¿listo? Ahora tenemos cómo es la división celular en organismos multicelulares. Organismos multicelulares como los seres vivos. En este caso nosotros estamos formados por muchas células, ¿cierto? Ese es un ejemplo de los organismos multicelulares como los animales. Dice que en los organismos multicelulares la división celular nos permite crecer
y reparar parte de sus tejidos que están dañados. Cuando hay unos tejidos dañados, ¿qué pasa? Vuelven y salen unas células nuevas y lo que hacen es esas células dañadas desecharlas. ¿Listo? Acá tenemos que antes de iniciar la división celular, la célula se prepara en una etapa denominada interfase. Acá encontramos que la interfase se divide en G1, en S y en G2. En el G1 lo que hace es transcribir y producir los genes. En el S dice que sintetiza el ADN hasta que todo el ADN sea replicado, hasta que toda la célula tiene el ADN que es. Y en el G2 dice que crece y se prepara para dividirse. Entonces ya acá la célula en el G2 está a punto de hacer la segunda fase, que sería la división. Encontramos el periodo de división celular. Puede ocurrir por mitosis o por meiosis según la célula. Acá tenemos unas diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis está la célula padre, está la réplica de ADN y sus dos hijas. Recuerden que esas dos hijas son unicelulares. Y en la meiosis está la célula padre, la réplica de ADN y sus dos hijas. Y aparte de ellas encontramos que se vuelven y se replican produciendo otras 4 células más. Después de la división celular ocurre la división del citoplasma, también denominada citocinesis. Acá les puse un ejemplo, pero más adelante vamos a ver un video en donde vamos a conceptualizar más qué es la citocinesis. La citocinesis dice que es donde se reparten entre las dos células hijas las estructuras del citoplasma. Eso es lo que pasa en la citocinesis. Como pueden ver, las dos células se reparten y quedan con lo mismo. Seguimos con la mitosis. Acá les voy a explicar muy bien el proceso de mitosis. Están las fases, son 6 fases. Entonces empezamos con la primera, que se llama la interfase, en donde dice, ahí está el numerito en la imagen para que ustedes vayan viendo dónde se va realizando la fase. La fase de la interfase, en el número 1, dice que la célula crece y duplica su material genético. Entonces, encontramos en la profase, que es la fase número 2, que el material genético se organiza en estructuras llamadas cromosomas que hacen visible la membrana nuclear y desaparece el nucleolo o los centriolos y se da origen a los polos que forman el uso mitótico. En la fase 3, ahí vemos dónde está cada parte de lo que nos está nombrando ahí. Entonces ahí vemos que está en la fase 3 se ven los centriolos, el uso mitótico y se ven los cromosomas alineados en el ecuador. ¿Listo? Vamos a la fase 3, que es la metafase. Dice que los centriolos se ubican en los polos de la célula y el uso mitótico se nota claramente y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ahí también nos está mostrando dónde están los cromosomas. ¿Listo? Ahora vamos a la fase 4, que es la anafase. Y dice que los cromosomas se separan y se dirigen hacia los polos de la célula. En el quinto ya vemos cómo empieza a hacerse la separación y se llama la telofase. Aquí es donde los cromosomas en cada polo se ubican en una nueva membrana nuclear y el uso mitótico desaparece. Y en el último, que es la citocinesis, que fue lo que les expliqué anteriormente, dice que el citoplasma se divide y los organelos se ubican en las dos células, es decir, en las células hijas. Como podemos ver, cada una queda con el mismo material genético. Esta es la explicación de la mitosis. Como les digo, más adelante vamos a ver un video donde se encuentra mucho mejor explicado. Eso espero. Encontramos la meiosis. Entonces en la meiosis también tenemos las partes, pero la meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, encontramos que el primer procedimiento es la interfase. Es donde la célula crece y duplica su material genético. Entonces ahí vamos a ver, la célula está creciendo y duplicando su material genético para cuando se realice la división celular. En el segundo, que es la profase 1, dice que se forman parejas de cromosomas u homólogos e intercambian información genética. Se desintegra la membrana nuclear y se forma el uso meiótico. Eso pasa en la profase 1.
En la 3, que es la metafase 1, dice que las fibras del huso se adhieren a los cromosomas. Como podemos ver, ahí está el ejemplo en donde están los cromosomas y el huso meiótico son como esos pelitos alargaditos que van hacia adentro y se están adhiriendo a los cromosomas. En el 4, que es la anafase, dice que los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos de la célula. Entonces, hacia los extremos. En la fase 5, que es la telofase 1 y citocinesis, aquí ya empieza la división, los cromosomas de cada polo se ubican en una nueva membrana nuclear. El huso meiótico desaparece y se forman 2 células. Acá ya tenemos 2 células. En la profase 2, dice que cada célula tiene la misma cantidad de cromosomas y a la célula original, es decir, de la célula madre, se forman husos en cada célula nueva. Siempre tenemos que encontrar la misma cantidad de cromosomas en cada una de las células. La metafase, los centriolos se ubican en los polos de la célula y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Encontramos como la anafase 2, el 8, y dice que los centrómeros se dividen y los cromosomas se separan y se dirigen hacia los polos de la célula. Como podemos ver, ahí están ya a punto de hacer la división, ya prácticamente está dividido. Y como les decía, tienen que tener la misma cantidad de cromosomas cada uno. En el 9, que es la telofase 2, se forman los núcleos alrededor de los cromosomas y el huso meiótico desaparece. Sí alcanzamos a ver en la fase 9, como ya se están formando las otras 2 células que salieron de la fase 8. Ya en el 9 encontramos que son 4. En el 10, la citocinesis, que es la última fase, es donde se forman las 4 células. Ya como tal, cada célula con su material genético, con sus cromosomas como debe de ser. Entonces, para que esto se dé de la mejor forma, la idea es que cada una quede con los mismos cromosomas y obtenga el material genético de la primera célula hasta las últimas 4 que se formaron. ¿Listo, chicos? Hasta ahorita, vamos a dejar hasta ahí el tema de la división celular. Hay una actividad que dice copiar el contenido de las diapositivas en el cuaderno. Realizo los dibujos de mitosis y meiosis, los últimos 2 que les expliqué, en donde están todas las fases. Hay un video por observar, claro está, que ustedes pueden indagar y buscar más videos en YouTube sobre la división celular. Me parece ya muy bueno y muy importante. La próxima clase, como lo vamos a hacer por Zoom, podemos aclarar dudas y ustedes me pueden contar qué encontraron, aparte de lo que yo les acabo de explicar, si aprendieron, si entendieron. Cualquier duda, cualquier información, por favor me van a escribir a mí, yo estaré atenta al WhatsApp. Las actividades deben de ser enviadas para el día viernes a las 6 p.m. Por favor, ni antes ni después, el viernes a las 6 p.m. para yo calificarles. El día que hagamos la videollamada por Zoom, de pronto estaré dándole las notas de unas evaluaciones que yo tengo de ustedes para que las tengan presentes. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Por favor, espero que estén realizando pausas activas, ejercicio, ejercitar nuestro cuerpo. Recuerden que esto es muy importante. Y que no me olviden. Chao, que estén bien.